Y aunque adelante, Fer, con el texto del Evangelio, que es el del día de hoy, quisiera, viendo en la letra roja sobre el perdón, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. El Señor dice 70 veces 7. Y luego la parte de aquel que no perdonó a quien le debía poquito, cuando él recibió el perdón de muchísimo. Siervo malvado, en la letra color vino o guinda. Toda aquella te perdoné, toda aquella deuda, porque me lo pediste, no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo. Y bueno, ya al final la letra morada, lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Entonces, el tema es el que Dios nos da en este día. Por eso quiero hablar de otro aspecto del perdón. Adelante, Fer, la siguiente diapositiva, que es el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, con el texto que te comentaba del capítulo 18 al capítulo 19, el primer versículo del Evangelio de San Mateo, que habla del perdón. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces debo perdonar a mi hermano, no tan solo 7, sino hasta 70 veces. Quise focalizarme en este texto hermoso del Sermón de la Montaña, donde el Señor dice que cuando vayamos a presentar nuestra ofrenda, la dejemos ahí frente al altar y vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano. Muy bien, quisiera, adelante, Fer, hablar del perdón y la reconciliación. Y primero, en 3 diapositivas, dar algunos elementos en torno al perdón que son fundamentales. Creo que estas frases, en primer lugar, brotan de la enseñanza del Evangelio. O sea, es la palabra de Dios, es la enseñanza, y creo que más allá de lo que el Señor nos enseña, lo que Jesús vivió. Desde el primer momento que nació, que fue engendrado, hasta el último momento en el Gólgota, y todavía antes de que Él ascendiera a los cielos. O sea, estas frases van impregnadas de aquello que el Señor nos ha mencionado. Y entonces nosotros sabemos que el perdón es una historia antigua y reciente. Es antigua porque todos hemos sido perdonados, pero todos somos perdonados hoy en día. Porque todos hemos tenido que tener procesos de reconciliación que han quedado como parte de nuestra historia, pero hoy tú y yo tenemos que vivir procesos de reconciliación. Se trata esta historia del perdón y reconciliación de una lección aprendida, pero elementos también nuevos por aprender. O sea, no hemos terminado de asimilar esta lección. O sea, aunque tú y yo nos sintamos expertos, en realidad habrá siempre componentes, elementos, lecciones, ejercicios, porque es una lección no tan solo teórica, sino práctica. Habrá siempre elementos por poner en práctica. El perdón consiste en el restablecimiento del amor. Eso es lo fundamental. Lo demás es accesorio, o sea, lo demás son adornitos. O sea, lo importante es que el amor es el que prevalece dentro de lo que es nuestra propia vida. Y podríamos decir que el arte de la vida cristiana feliz, y bueno, si es cristiana es feliz, pero lastimosamente hay quienes nos llamamos cristianos y vivimos amargados. Yo no digo que no sea cristiana una persona que vive con rencor. O sea, yo no me atrevería a decirlo.
o sea, no tengo esa osadía. Yo no puedo juzgar que una persona que vive con rencor no es cristiana. No lo puedo decir. Pero sí creo que Dios quiere que seamos felices. Y que somos felices en la medida en que somos libres, en que somos capaces de imitar su misericordia. Por eso considero que el perdón y la reconciliación es el arte de una vida cristiana feliz, no amargada, no de personas que estamos muriendo por dentro, porque no es vida. El rencor no es vida, la ira no es vida. Dios quiere que podamos sonreír. Dios quiere gente alegre. Dios quiere una nueva oportunidad para todos. Y así sabemos que esta historia en la que Dios nos enseña a perdonar, porque recuperó el Padre Nuestro que en la mañana rezábamos, quitándole la quinta petición, donde pues, le quitábamos ese perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En realidad, esta posibilidad de perdón es ingresar precisamente a un mundo de increíbles posibilidades, de que aquello que muere pueda resucitar. Oye, precisamente es parte de lo que amamos, que Jesucristo puede resucitar lo que ha muerto. Y resucita aquella hija de Jairo cuando tiene momentos, porque Jesús iba en camino y tiene instantes de que ha muerto y le dicen, ya no molestes al maestro. Pero también resucita al hijo de la viuda de Naín, que ya lo llevaban al cementerio. Llevaba mínimo 2 días muerto. Pero resucita también a Lázaro, que tiene 4 días en el sepulcro y ya huele mal, dice la hermana de él. Bueno, Dios es el Dios de las posibilidades. Pero somos tú y yo, los que queremos vivir, no sé, atados a un cadáver. Queremos vivir en el cementerio porque el rencor es muerte, es un cementerio. O sea, no es casa, no es familia. Es un conjunto de cadáveres que están muertos. No hay vida. Y así seguimos viviendo. Adelante, Fer. Continuamos con estas ideas que van muy unidos a lo que el Señor nos enseña. Saber que la ira es una cadena arbitraria, la más arbitraria que hay. O sea, arbitraria significa que nos quita la libertad. Es más, no nos pide permiso. Algo arbitrario es donde no fuimos consultados. Se posiciona, ya sabe que ahí hay espacio. O sea, la ira tiene la puerta abierta, la puerta amplia de tu vida y de mi vida. Y como cadena se convierte en nuestra propia prisión. Porque una vez que nos encadenan no nos deja salir. Sí, saber que el rencor es un veneno que yo me tomo pensando que el otro se va a morir, pero el que vive envenenado soy yo. O sea, tú tienes el veneno y te lo tomas. Y piensas que al otro le va a hacer daño. No, hombre, el otro anda tan feliz y tan contento, pero tú y yo somos los que vivimos envenenados por dentro. Por eso, quizá la expresión más bella de este 70 veces 7 que dice el Señor el día de hoy es que en el perdón no pueden introducirse números en el registro de lo que es el perdón y la misericordia. Dime cuántos son 70 veces 7. Si quieres, un día o hoy mismo haz, por favor, esa operación aritmética. Ver 7 por 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 7 hasta 70 veces 7. Y lo que es, o sea, yo sé, y perdón, hay cosas que me brinco. 7 significa perfección. Lo que Pedro está diciéndole, debo perdonar perfectamente, debo perdonar 7 veces a mi hermano. Si mi hermano me ofende, y el Señor dice 70 veces la perfección.
no introduzcas números en el registro de la misericordia. Y así, bueno, hacer el perdón una expresión de amor. Ojo, no te quedes con la palabra perdón. Por favor, asimila que esto es amor. Las 16 cualidades que dice 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se envanece, no es maleducado, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, se goza con la verdad, perdona sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor no pasará jamás, pero dice el amor perdona sin límites. O sea, el perdón es una expresión de amor. Y entonces, si nosotros amamos, pues no podemos ponerle un calendario al amor, sino que debe ser una historia ininterrumpida, como lo hemos mencionado. Adelante, una tercera diapositiva de estas ideas sueltas, pero que van muy unidas al tema del perdón. Cuando habla el Señor de 70 veces 7, Él quiere que entendamos, pero no tan solo con sus palabras. O sea, el Señor nos enseña con su vida y sobre todo con su sacrificio. El Señor quiere que entendamos que para el perdón no existe ni la única ni la última vez. Así que tú y yo debemos ir aprendiendo a realizar un ejercicio no aislado. Para el perdón no existe ni la única ni la última vez. Tomemos el texto del Evangelio. De la misma manera, vuestro Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan de corazón a su hermano. ¿Quieres tú que un día nos diga Dios, Rogelio, esta fue la única y la última vez que te perdono? Que te lo dijera a ti. Que esta es la única y la última vez que te va a perdonar. Nos pondríamos de rodillas, implorándole. No, Señor, me conozco. Que no sea ni la única ni la última vez que me perdones. Tú me conoces. Si alguien me conoce, eres tú. No me lo digas. Por eso el perdón que yo ofrezco al hermano no termina, no se interrumpe y nunca se acaba. Por eso dice, el amor perdona sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Perdona sin límites. Es una traducción de 70 veces 7, ¿no? Sí. El perdón es una historia estupenda. Pero es tan estupenda porque es una historia ininterrumpida. Al menos de parte de Dios. Ojalá también de parte tuya y de parte mía. Concluye esta tercera diapositiva sobre los elementos en torno al perdón con una frase que le dice el padre Gabriel a Robert De Niro en esa película de La Misión. Ve la película de La Misión, trata mucho el elemento del perdón. Vuélvela a ver si ya la viste. Donde está ahí Robert De Niro después de aquel pleito con su hermano Lorenzo y que murió, cosas tan vanas como aquel conflicto por una mujer. O sea, ve la película. La trama es la trama de la película, pero se acerca el padre Gabriel y le dice, tienes que perdonarte. ¿Te acuerdas cómo se perdonó? Cuando iba subiendo a la cascada.
todo lloviendo y todo húmedo y todo lo que es resbaloso, subir las piedras con moho o con lama, porque es agua y todo aquello es un lugar sumamente fértil, pero obviamente resbalosa para las manos y para las botas que traía, pero traía atado atrás aquella red con todo su armamento, con su coraza, con todas las armas de guerrero que era. Hasta que llega un momento en que llega a lo alto de la montaña y le cortan con la espada aquella red que se va para abajo. Pero le dice que el rencor es el estiércol del alma, y así es. Pero hay quienes queremos vivir en el drenaje. Sí, ahí está el estiércol. Hay quienes nos gusta vivir en el drenaje de una mansión tan hermosa que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida hermosa, una mansión hermosa, pero hay quien le gusta vivir donde está el estiércol. Ahí le gusta pasarse sus días y sus años. Y el Señor quiere que vivamos libres, felices, con dignidad. Por eso, adelante, Fer, tomando el texto del capítulo 5 de Mateo, que junto con el capítulo 18 es lo que te propongo para focalizar este tema del perdón, que es el tema que Dios nos pide que asumamos. Dice el Señor, cuando vayas a presentar tu ofrenda y estás enemistado con tu hermano, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y después vienes a presentar tu ofrenda. ¿A qué se refiere con la ofrenda? Para Dios es lo más valioso. Y yo puedo llevarle flores, y yo puedo llevarle incienso, y yo puedo llevarle unos ciriales hermosos y ponerlos ahí ante el altar. Yo puedo llevarle, no sé, fruta que se queda ahí. Ojalá que la llevara el pobre, pero, o sea, pero la ofrenda para Dios es el corazón, o sea, 6:6, misericordia quiero, que no sacrificios. O sea, cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, cuando presentes tu corazón ante el altar, hermoséalo. ¿Y cuál es la mejor forma de hermosear el corazón? La misericordia, el perdón. Y es que recibir el perdón es lograr un nuevo futuro que va quitando todos esos lastres que tenemos del camino. Recuerda que el rencor es una adherencia al corazón. Y cada que uno va con el médico y el médico encuentra alguna adherencia en alguno de nuestros órganos vitales, el médico se alarma. Adherencias en el corazón, o adherencias en el hígado, o adherencias en el pulmón. Hay que hacer biopsias, porque las adherencias pueden significar enfermedad y muerte. Pero nosotros queremos vivir con esas adherencias, con esos rasgos negativos que vamos cargando en el corazón y en el equipaje. O sea, cuando yo pido perdón o cuando busco reconciliación, en realidad lo que estoy haciendo es lo que tú y yo sabemos que sucede en el perdón. Le estoy pasando mi carga y lo pongo en el hombro de Cristo. Y Él dice, ya cargué todos los pecados por ustedes.
Sabemos, lee el Salmo 51. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, límpiame del pecado, pues yo reconozco mi culpa, pecador. Me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. O sea, cuando Dios perdona, Dios nos limpia perfectamente. Y entonces cuando Dios nos perdona, no dice, ah, tú eras el que hiciste esto. No, para Él todo es nuevo. Y qué bueno, porque eso es algo que tú y yo recibimos. El perdón es Cristo adelante quien se lleva el pasado. Y se lleva el pasado para que tú y yo tengamos una nueva oportunidad. Y se lleva el pasado para que tengamos futuro. Quien vive en el rencor vive en el pasado. Y hay gente que vive en el pasado. No quiere vivir en el futuro ni en el presente. Por eso, Dios ha querido invitarnos a practicar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él nos invita a que pidamos, practiquemos la solicitud, pero para que también otorguemos. O sea, Pedro le pregunta, no cuántas veces tengo que pedirle perdón a mi hermano. ¿Cuántas veces debo perdonarlo, Señor? Y Pedro, estoy seguro que se ha de haber sentido el hombre más generoso del mundo, diciéndole, Señor, ¿hasta 7 veces? O sea, Pedro de haber volteado a ver a los otros hombres presumiéndoles. O sea, miren el corazón de Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? O sea, se sentía el niño que merecía la estrellita en la frente. Y nuestro Señor, que lo que Él habla no tan solo lo habla, sino lo vive, le dice no tan solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Sí. Cuando hagamos esto, entonces podemos presentar nuestro corazón ante Dios, porque esa es la ofrenda. Y el perdón, digamos, es como la envoltura, como una caja hermosa donde le ponemos la ofrenda a Dios. Y si es algo tan grande que Él valora como en nuestro corazón, entrégaselo con una envoltura. Y esa caja, esa envoltura de la ofrenda a Dios, se llama perdón. Te invito a que busques Oseas 6:6. Aprendan que yo quiero misericordia, que no sacrificios. Tiene razón, Señor, que la misericordia vale más que todos los sacrificios y holocaustos. O sea, en realidad, aquel maestro de la ley que refiere esto estaba citando a Oseas 6:6. Pero un poquito ya aterrizando, ¿cómo hacerle para que vivamos pues esta actitud cristiana? En primer lugar, adelante, Dios es el que nos perdona. Entonces, antes de pensar en el perdón que le ofreceremos a nuestro hermano, debemos asimilar que Dios es quien nos perdona a nosotros. Pero no podemos recibir el perdón de Dios si no lo pedimos. Y no podemos pedirle el perdón a Dios si no reconocemos los errores. Pero quizás sea lo más difícil. Recuerda que la peor desnudez no es la física, sino la desnudez del alma. Reconocer los errores supone mucho valor, mucho, para mirar detenidamente hacia el interior de nuestra conciencia,
para aceptar cómo estamos viviendo y que no debería ser así nuestra vida, para reconocer que en lugar de valores tenemos antivalores, para aceptar que en lugar de adorar al Dios vivo tenemos nuestros ídolos. Pero el momento en que tú y yo nos detengamos y veamos el interior de nuestra conciencia, en esa reflexión podremos tener la claridad para ver dónde están las fallas. Y solo hasta que acepte mis fallas puedo pedirle perdón a Dios. Reconozco entonces que he sido egoísta en mis actos. Y sobre todo no tendré miedo de aceptar que soy tan pecador. Pero el momento en que yo acepte una conciencia clara, entonces voy a empezar a vivir. Pero aparte de este Dios que nos perdona, nosotros debemos perdonar también a nuestro hermano. Y perdonar al hermano significará, en primer lugar, aceptar las cosas que hemos hecho mal. Pero significa también dar un paso de valentía para pedir perdón. Dentro de mi preparación, me faltó ponerte la última diapositiva. Adelante, Fer, esta última era la de la mañana. Pero bueno, creo que el contenido que te he compartido ha sido muy útil. Que el Señor nos conceda vivir el perdón para que tengamos vida digna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.